La Noche Ilustrada. Episodio 4. Historia de la nobleza británica. Bienvenido, bienvenida a La Noche Ilustrada, un espacio de calma y relajación. Ponte cómodo, cómoda, ajusta el volumen y deja que el peso del día y los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ha llegado el momento de cerrar los ojos, desconectarnos y conocer sobre un tema interesante. Hoy conoceremos sobre la historia de la nobleza británica, basándonos en algunos artículos de la Enciclopedia Libre, traducidos del inglés al español. Respira lo más profundo y lento que puedas mientras escuchas esta lectura. Sin más preámbulos. Aunque el Reino Unido es hoy una monarquía constitucional con fuertes elementos democráticos, históricamente las Islas Británicas se inclinaban más hacia un gobierno aristocrático, en el que el poder se heredaba y compartía en gran medida entre una clase noble privilegiada. Por lo tanto, la nobleza de las 4 naciones constituyentes y las dependencias de la corona ha desempeñado un papel fundamental en la historia de las Islas Británicas, y existen vestigios de esta nobleza en la estructura social y las instituciones del Reino Unido. Tradicionalmente, la nobleza británica ocupa un rango inmediatamente inferior a la familia real británica. En la era moderna, este rango representa más una dignidad social formalmente reconocida que algo que confiere autoridad práctica. Sin embargo, a través de organismos como la Cámara de los Lores, la naturaleza de algunos cargos en la Casa Real y la legislación sobre propiedad británica, la nobleza británica conserva algunos aspectos del poder político y legal. La gran mayoría de la nobleza británica, en el sentido continental, está formada por la gentry, que se compone principalmente de aquellos que ostentan un escudo de armas, pero tiene rangos que incluyen baronets, caballeros, escuderos y gentilhombres. En las Islas Británicas, todos los rangos y títulos nobiliarios superiores al de caballero son estrictamente personales y se limitan a la vida del titular, aunque muchos pueden transmitirse por primogenitura, generalmente a los herederos varones del heredero original. Los descendientes por línea masculina de miembros de la familia real, pares, varones, caballeros y escuderos, no descienden del rango de caballero mientras sean armígeros. Los escudos de armas son marcas de nobleza en Gran Bretaña, a diferencia del continente, donde la concesión de armas no implica necesariamente el ennoblecimiento ni la confirmación de la nobleza. La nobleza británica no debe confundirse con la clase alta británica, aunque funcionalmente puede decirse que la nobleza constituye una parte significativa de esta. Quienes pertenecen a la clase alta o media alta pueden acceder formalmente a la nobleza mediante la concesión de armas. La nobleza británica, en sentido estricto, está compuesta por los pares. Los miembros de la nobleza ostentan los títulos de duque, marqués, conde, vizconde o barón. En Escocia, históricamente, señor del Parlamento. A los pares británicos a veces se les llama genéricamente lores, aunque a los duques no se les llama así al dirigirse a ellos o por referencia, y quienes ocupan ciertos cargos reciben el título de lord por cortesía. Todos los títulos nobiliarios son creados por el monarca británico. El monarca, como fuente de honor, no puede ostentar un título nobiliario británico. Sin embargo, al monarca, además de su título de rey o reina, ya sea hombre o mujer,
se le otorga informalmente el tratamiento de Duque de Lancaster, un título vinculado al histórico Ducado de Lancaster, que se convirtió en propiedad privada del soberano británico cuando el titular, Enrique IV de Inglaterra, ascendió al trono en 1399. Todos los súbditos británicos que no eran ni miembros de la realeza ni pares del reino se denominaban anteriormente plebeyos, independientemente de su ascendencia, riqueza u otros factores sociales. Por lo tanto, todos los miembros de la familia de un par, con la excepción de su esposa o viuda soltera, son, técnicamente, plebeyos también. Por lo tanto, el sistema británico difiere fundamentalmente de las versiones de la Europa continental, donde se ennoblecía a familias enteras en lugar de individuos. Esta idea de que el estatus de plebeyo se basa en el título en lugar de la línea de sangre significa, por ejemplo, que la princesa Ana, que disfruta de estatus real como hija de la reina Isabel II, optó por que sus hijos, Peter Phillips y Sarah Tyndall, fueran técnicamente plebeyos, aunque funcionalmente parte de la nobleza sin título, a pesar de ser nietos de la entonces soberana. Cuando Ana y su esposo, Mark Phillips, rechazaron la oferta de títulos nobiliarios. Cuando los hijos de pares usan títulos, estos se otorgan por cortesía y no ostentan un título nobiliario ellos mismos. Por ejemplo, el duque de Norfolk ostenta otros títulos nobiliarios, como el de conde de Arundel y barón Maltravers. Por lo tanto, un hipotético hijo mayor del duque de Norfolk podría ser tratado por cortesía como conde de Arundel. No precede él, ya que esto indicaría un título sustantivo. En este ejemplo, solo el duque de Norfolk es realmente par, su hijo no. División y rango. La mayoría de los títulos nobiliarios desde 1801 y todos los títulos nobiliarios posteriores a 1898 se crearon dentro de la división de la nobleza del Reino Unido. Los títulos nobiliarios hereditarios aún existen en las demás divisiones: la nobleza de Inglaterra, la nobleza de Escocia, la nobleza de Gran Bretaña y la nobleza de Irlanda. Desde 2009, casi todos los títulos nobiliarios vitalicios se crean por convención, con el rango de barón, con la única excepción del título nobiliario vitalicio real del Ducado de Edimburgo en 2023. Esto se debe a que la Ley de Títulos Nobles Vitalicios de 1958 restringe la emisión de órdenes de citación a los pares vitalicios, que les dan derecho a ocupar un escaño en la Cámara de los Lores, únicamente a aquellos creados con el rango de barón. Si bien los títulos nobiliarios siguen formando parte del sistema de honores, la principal razón para crear nuevos pares es que ocupen un escaño en la Cámara de los Lores. En teoría, un gobierno podría apoyar la creación de un título nobiliario vitalicio con un rango superior como honor para alguien que haya demostrado un servicio particularmente meritorio y que no desee entrar en el Parlamento, pero hasta la fecha ningún gobierno lo ha hecho. Titularidad y heredabilidad. Todos los honores, incluidos los títulos nobiliarios, se otorgan a discreción del monarca como fuente de honor, aunque funcionalmente y en su mayoría por recomendación del gobierno. Por lo tanto, no existe derecho a recibir un título nobiliario. Sin embargo, existen precedentes históricos que indican que a algunas personas se les otorgan títulos nobiliarios por convención. A los primeros ministros británicos también se les ofrece un título nobiliario por convención al dejar el cargo. Anteriormente, este era un condado hereditario. Sin embargo,
El último primer ministro en recibir este honor fue Harold Macmillan en 1984, cuando Margaret Thatcher dimitió en 1990 como la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro. No se le ofreció un título de condado hereditario ni ningún otro título nobiliario, sino que se le otorgó un título de baronet, un título de caballero hereditario, no un título nobiliario, a su marido, Dennis Thatcher. Este fue el último honor hereditario no real de cualquier tipo creado en el Reino Unido hasta la fecha. Thatcher recibió posteriormente un título nobiliario vitalicio en 1992. La primera ministra más reciente en recibir un título nobiliario fue Theresa May, a quien se le otorgó un título nobiliario vitalicio en 2024. La mayoría de las nominaciones a la nobleza son pares políticos o pares trabajadores, nominados por el primer ministro del partido gobernante o por otros líderes del partido para complementar las fortalezas de cada grupo del partido, y con la expectativa de que asistan regularmente al Parlamento y asuman funciones de primera línea. Sin embargo, desde 2001, cualquier ciudadano puede presentar una nominación a la Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores para nombrar a alguien que se una a la nobleza interpartidaria como un título nobiliario no partidista, a veces llamado pares del pueblo. Desde 2001 se han nombrado 67 pares del pueblo en 2023. Históricamente, los monarcas vendían títulos nobiliarios en circunstancias limitadas. Esto se hacía a menudo para recaudar fondos. Por ejemplo, a principios del período Estuardo, el rey Jacobo I vendió títulos nobiliarios, añadiendo 62 pares a un cuerpo que contaba con tan solo 59 miembros al comienzo de su reinado. Algunos gobiernos a lo largo de la historia también vendieron títulos nobiliarios para financiar actividades gubernamentales o, de forma más controvertida, actividades partidistas. La venta de títulos nobiliarios por parte de un gobierno se ilegalizó en 1925 con la Ley de Honores, Prevención de Abusos, de 1925. Esta ley fue el resultado de la venta, por parte del gobierno de David Lloyd George, de un gran número de títulos nobiliarios controvertidos. El gobierno de Blair fue posteriormente acusado de intentar eludir esta ley en 2006 en el llamado escándalo de dinero por honores, al igual que un asesor del príncipe Carlos en el escándalo de dinero por favores de 2021, a diferencia de los títulos feudales que reemplazaron. Los títulos nobiliarios no son una forma de propiedad y no pueden ser transferidos, comprados ni vendidos por su titular. Los términos exactos de la nobleza se establecen en las cartas patentes. Todas las noblezas son estrictamente personales y vitalicias. Sin embargo, las noblezas históricas suelen ser hereditarias, principalmente por primogenitura cognatia, con algunas excepciones de primogenitura cognatia de preferencia masculina. Durante la mayor parte de su historia, las noblezas hereditarias fueron la norma. Hoy en día, las únicas noblezas hereditarias nuevas otorgadas son, por convención, a miembros de la familia real. Los últimos galardonados con títulos hereditarios no reales fueron en la era Thatcher. Desde entonces, los partidos gobernantes han creado exclusivamente pares vitalicios y se han abstenido de recomendar que otros sean elevados a una nobleza hereditaria.
aunque esto es simplemente una convención actual y no hay nada que impida que los futuros gobiernos lo hagan. Proceso de confirmación. El gobierno del Reino Unido hace recomendaciones al soberano sobre quién debe ser elevado al rango de par, después de una investigación externa realizada por la Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores para aquellos pares que se sentarán en la Cámara de los Lores, que ahora, por convención, son casi todas las nuevas creaciones, con la excepción de los títulos de paridad real. Como todos los honores de la corona, los títulos nobiliarios se confirman mediante cartas patentes estampadas con el gran sello del reino. Además de las cartas patentes, los pares que van a ocupar escaños en el Parlamento reciben una citación. Esta citación convoca al miembro a la Cámara. Se emite una nueva citación para cada miembro al comienzo de cada Parlamento, después de una elección general. Una citación acompaña a las cartas patentes para los nuevos miembros. El honor también se publicará en The London Gazette. Los honores, incluyendo los títulos nobiliarios, suelen otorgarse en Año Nuevo y en el cumpleaños oficial del monarca. También pueden otorgarse como parte de la renuncia de un primer ministro o tras la disolución de un parlamento. Los monarcas también pueden nombrar nuevos pares con motivo de su coronación, jubileo o tras el fallecimiento del monarca anterior. También existen anuncios ad hoc y honores especiales emitidos en cualquier momento del año a discreción del monarca. Esto puede hacerse para permitir que alguien sirva en el gabinete o como recompensa inmediata por un servicio ejemplar. Los nuevos pares se anuncian generalmente mediante las listas de honores de la corona. Anteriormente, los nuevos pares recibían una ceremonia de investidura, pero esta no se ha celebrado desde 1621. Las ceremonias de investidura para otros honores son gestionadas principalmente por la Cancillería Central de las Órdenes de Caballería. Los nuevos pares que prestan servicios en el Parlamento sí reciben una ceremonia de presentación en la Cámara de los Lores. Rechazo, renuncia y revocación. Los títulos nobiliarios pueden ser rechazados por los posibles beneficiarios, y a menudo lo han sido a lo largo de la historia por diversas razones. Por ejemplo, Winston Churchill rechazó el Ducado de Londres para poder seguir siendo miembro de la Cámara de los Comunes. Desde la Ley de Reforma de la Cámara de los Lores de 2014, los pares pueden dimitir de la Cámara de los Lores, conservando su título y estilo. Si bien no existe un mecanismo para que los pares vitalicios renuncien por completo a su título nobiliario, los pares hereditarios pueden renunciar por completo a su título nobiliario durante su vida, según la Ley de Nobleza de 1963. El título nobiliario se mantiene hasta la muerte del par que realizó la renuncia, momento en el que pasa a su heredero de la manera habitual. La corona no tiene la facultad de cancelar ni revocar un título nobiliario una vez creado. Un título nobiliario solo puede ser retirado de una persona mediante una ley parlamentaria. Como ejemplo de ello, es la Ley de Privación de Títulos de 1917. Historia de la nobleza. Evolución del baronaje. La nobleza parlamentaria actual es sucesora del sistema medieval de baronaje, surgido en la época feudal inglesa. El feudalismo fue introducido en Inglaterra después de 1066 por Guillermo el Conquistador.
y llevado a Escocia por David I en 1124 cuando, tras residir en Inglaterra como conde de Huntingdon, accedió al trono escocés. Una baronía era una forma de tenencia de tierras feudal, en la que el rey nombraba a individuos como sus arrendatarios principales, es decir, poseían tierras en régimen de tenencia feudal, directamente del rey, como su único señor feudal, y recibían jurisdicción legal, varón de la corte, sobre dicho territorio. La nación se había dividido en numerosos feudos, cuyos propietarios pasaron a ser conocidos como varones. Quienes poseían muchos feudos eran conocidos como varones mayores, mientras que quienes poseían menos eran varones menores. Otros cargos, como los clérigos de alto rango y los hombres libres de los 5 puertos, también eran considerados varones. El varonaje era el término colectivo que designaba a todos los miembros de la nobleza feudal. Como los varones eran señores feudales, el término señor pasó a utilizarse como apelativo. Bajo el antiguo sistema feudal, algunos señores tenían la autoridad para crear títulos propios, mediante poderes como la subinfeudación, como la baronía de Halton, creada por el conde de Chester, o el caballero hereditario irlandés de Kerry, creado por el conde de Desmond. Mediante leyes como la Quiem Torres de 1290, estos poderes fueron recortados, y la autoridad para crear títulos se consolidó como exclusiva del monarca. Parlamento temprano. El sistema de nobleza moderno es un vestigio de la costumbre de los reyes ingleses de los siglos XII y XIII de conceder a los varones el derecho a asistir al Parlamento. A finales del siglo XIV, este derecho, o título, empezó a concederse por decreto, y los títulos también se heredaban con el resto de un patrimonio señorial bajo el sistema de primogenitura. El requisito de asistir al Parlamento era al mismo tiempo una responsabilidad y un privilegio para aquellos que poseían tierras como arrendatarios principales del rey per baroniam, es decir, bajo el contrato feudal en el que un varón del rey era responsable de reclutar caballeros y tropas para el servicio militar real. Cuando los reyes convocaban a sus varones a los consejos reales, los varones mayores eran convocados individualmente por el soberano, los varones menores a través de los sheriffs, un cargo judicial local de la era anglosajona que significaba shire, reeve, y antiguamente se seleccionaba entre la clase de thane. En Inglaterra, en 1254, los varones menores dejaron de ser convocados, y este derecho o título, para asistir al Parlamento, comenzó a otorgarse por decreto en forma de auto de citación a partir de 1265. Este cuerpo de varones mayores evolucionó hasta convertirse en la Cámara de los Lores. La Carta Magna, promulgada por primera vez en 1215, declaraba que ningún hombre libre será apresado, encarcelado, desposeído, proscrito, exiliado o arruinado de ninguna manera, ni procesado en modo alguno, excepto por el juicio legítimo de sus pares. Por lo tanto, este cuerpo de varones mayores se consideraba pares entre sí, y se convirtió en norma referirse a estos magnates como nobleza durante el reinado de Eduardo II. Mientras tanto, los poseedores de feudos más pequeños, los baronios, dejaron de ser convocados al Parlamento. Con ello, la importancia política oficial de la propiedad de los señoríos disminuyó y el estatus de varón pasó a ser un título personal
en lugar de uno vinculado a la propiedad del territorio. Con el tiempo, dejaron de emitirse mandatos de citación y se utilizaron cartas patentes para crear nuevos señoríos. Los nuevos lores fueron convocados al Parlamento mediante cartas patentes a partir de 1388. El primer barón creado mediante patente fue Lord Buchan de Holt en el reinado de Ricardo II. Las baronías feudales siempre habían sido hereditarias por primogenitura, pero con la condición del pago de una multa, denominada relief, derivada del verbo latino levo, elevar, que significaba relevar a una posición de honor anterior. A principios del siglo XIV, el carácter hereditario de la nobleza estaba bien desarrollado, dado que la corona era en sí misma una dignidad hereditaria. Parecía natural que los escaños en la Cámara Alta del Parlamento también lo fueran. Las baronías y otros títulos nobiliarios se volvieron incondicionalmente hereditarios tras la abolición de la tenencia feudal mediante la Ley de Abolición de la Tenencia de 1660. Transición del feudalismo. Así, con el tiempo, las baronías por mandato judicial se convirtieron efectivamente en títulos nobiliarios hereditarios, aunque esta no hubiera sido la intención del emisor original del mandato judicial. Mediante la Ley de Abolición de la Tenencia de 1660, muchas baronías por tenencia restantes que no contaban con un mandato judicial de emplazamiento hereditario establecido se convirtieron en baronías por mandato judicial, equiparándolas así a los demás títulos nobiliarios. Si bien en los primeros tiempos de la nobleza se creaban con frecuencia títulos nobiliarios vitalicios, no heredables, su creación regular no fue prevista por ley del Parlamento hasta la Ley de Jurisdicción de Apelaciones de 1876 y en 1958, de manera más general. El rango de conde se remonta a la época anglosajona. Los rangos de duque y marqués se introdujeron en el siglo XIV y el de vizconde en el siglo XV. Rangos. Los pares son de 5 rangos, en orden descendente de jerarquía. Duque proviene del latín dux, que significa líder, normalmente de un ejército. El primer duque en un título nobiliario de las Islas Británicas fue creado en 1337. La forma femenina es duquesa. Marqués proviene del francés marquis, derivado de marche o marcha. Esto hace referencia a las fronteras, marcas, entre Inglaterra, Escocia y Gales, una relación más evidente en la forma femenina marquesa. El primer marqués en un título nobiliario de las Islas Británicas se creó en 1385. Estos sustituyen al concepto feudal conocido como señor de la marca. Earl proviene del inglés antiguo o anglosajón eorl, que significa hombre de noble cuna o rango. El significado pudo haber sido influenciado por el nórdico antiguo jarl, que significa guerrero o noble nacido libre, durante el Danelaw, dando origen así al sentido moderno. Dado que no existía un equivalente femenino en inglés o nórdico antiguo para el término, se usa countess, ya que los ears son análogos a los counts continentales, del latín comes, compañero. El rango se creó entre el 800 y el 1000 a.C. En la nobleza de Escocia, el título de Mormaer evolucionó hacia el earldom en el siglo XIII, a medida que el escocés reemplazaba gradualmente al gaélico escocés como lengua vernácula dominante. Vizconde proviene del latín
vicecomes, que significa viceconde o inferior a un conde, lo que indica que su rango es inferior al de los condes, que a su vez son equivalentes a un conde continental. El rango se creó en 1440. La forma femenina es viscondesa. Varón proviene del antiguo germánico varo, que significa hombre libre. El rango fue creado en 1066. En Inglaterra, este fue inicialmente un título feudal introducido por los normandos que gradualmente se fusionó con la nobleza. Solo en la nobleza de Escocia, un poseedor del quinto rango no se llama barón, sino más bien Lord of Parliament. Sin embargo, al igual que en Inglaterra, los varones en Escocia eran tradicionalmente poseedores de dignidades feudales. Los escoceses no adoptaron la práctica de los varones como título nobiliario hasta las actas de unión de 1707 y la introducción de la nobleza de Gran Bretaña. Además de los Lords of Parliament existentes en la nobleza de Escocia, aún existen muchas baronías escocesas, pero no forman parte del sistema nobiliario. La forma femenina de varón es baroness. Los baronets, aunque poseen títulos hereditarios, no son pares, aunque socialmente son considerados parte de la aristocracia. Los señores feudales no son pares, sino un remanente del sistema feudal inglés. Históricamente, se han asociado con la nobleza terrateniente y la escudería inglesa en el contexto de la estructura de clases del Reino Unido. Y muchos pares también pueden ser señores feudales. Hoy en día, el estatus de señor feudalista suele asociarse con el rango de escudero por prescripción. Asimismo, en Escocia, los lairds no forman parte del sistema de nobleza, sino un título de cortesía aplicado al propietario de una gran finca escocesa de larga tradición, que otorga el reconocimiento de una designación territorial como parte de su nombre por parte de Lord Lyon. Los caballeros, damas y poseedores de otras órdenes, con decoraciones y medallas de caballería británicas, no hereditarias, tampoco son pares, como tampoco lo son los caballeros hereditarios de Irlanda. Solo se crearon 3 títulos de este tipo. En el siglo XX, los pares casi siempre se creaban para recompensar el mérito político, y su creación se hizo mucho más común. El título de nobleza dejó de estar asociado con la riqueza o la propiedad de tierras. Sin embargo, a principios de siglo, tales asociaciones persistieron durante algún tiempo. Otro tema de la década de 1920 fue la admisión de mujeres en la Cámara de los Lores. La ley de descalificación, remoción, por razón de sexo, de 1919 disponía que nadie será descalificado por razón de sexo o matrimonio para el ejercicio de ninguna función pública. Las mujeres fueron finalmente admitidas en la Cámara de los Lores en 1958. La Ley de Nobles Vitalicios, aprobada ese año, permitió la creación de baronías vitalicias, tanto para hombres como para mujeres de forma regular. Las noblezas hereditarias fueron admitidas en 1963 en virtud de la Ley de Nobles. Esta ley también permitía a los pares renunciar a sus títulos nobiliarios hereditarios en el plazo de 1 año tras su sucesión, o en el plazo de 1 año tras alcanzar la mayoría de edad. Todos los pares escoceses elegibles pudieron ocupar escaños en la Cámara de los Lores, y cesaron las elecciones para pares representantes. Las elecciones para pares representantes irlandeses ya habían finalizado en 1922, cuando la mayor parte de Irlanda se separó del Reino Unido
para convertirse en el Estado Libre Irlandés. Se siguen creando títulos nobiliarios hereditarios para los miembros de la familia real. El entonces príncipe Andrés, posteriormente Andrés Mountbatten-Windsor, fue nombrado duque de York en 1986. El príncipe Eduardo fue nombrado conde de Wessex en 1999. El príncipe Guillermo fue nombrado duque de Cambridge en 2011 y el príncipe Harry fue nombrado duque de Sussex en 2018, todos con motivo de sus matrimonios. Y así, con el eco de estas palabras, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la Noche Ilustrada. Espero que este recorrido por el conocimiento te haya brindado la paz necesaria para un descanso profundo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la luz de este episodio proviene de la inteligencia colectiva. La información narrada ha sido obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre, y está disponible para todos bajo la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Si deseas profundizar en los detalles de este tema o explorar las referencias visuales, encontrarás el enlace directo al artículo original en las notas de este episodio. Buenas noches y buen descanso.